redonda, la primera de una serie organizada por la comunidad de Divertilés, Diversidad en Tecnologías del Lenguaje en España. Divertilés es una comunidad de mujeres que trabajan e investigan el procesamiento del lenguaje natural. Esta comunidad ha sido creada con el principal objetivo de visibilizar a la mujer dentro de esta rama de la inteligencia artificial, que es el procesamiento del lenguaje natural. Y, por tanto, lo que persigue principalmente es fomentar vocaciones científicas en esta línea y principalmente en las mujeres. Aquí, tanto en el aspecto en el mundo empresarial como en el mundo académico. Aprovecho además para este momento para animar a todas las que estéis conectadas y que no os hayáis dado ya de alta dentro de la comunidad, para que lo hagáis si queréis, simplemente buscando Divertilés en cualquier buscador, en el navegador, os salen los primeros enlaces y simplemente os dais de alta y ya está. Actualmente la comunidad está formada por 115 mujeres de diferentes ámbitos, lingüistas, matemáticas, empresarias, informáticas, del mundo de la economía y más áreas, ¿de acuerdo? Esta comunidad es una iniciativa que nace dentro del marco de la Red Temática Nacional de Excelencia, que es PLN-NET, la cual fomenta y divulga las herramientas y recursos del procesamiento del lenguaje en general, ¿vale? De ahí el que dentro de esta red de excelencia pues hayamos formado la Red Temática con el objetivo de darnos visibilidad a las mujeres en este área. Como he dicho, se trata de la primera mesa redonda de una serie que iremos organizando y publicitando dentro de la página web de la comunidad, y que esperamos que, si no antes del verano, pues por lo menos en el último trimestre del año sí que podamos celebrar alguna más. Y nada más, paso a presentaros a las 4 ponentes que nos acompañan esta tarde y que nos van a contar los 4 trabajos muy especiales. Por orden alfabético os voy a ir presentando para que conozcáis. Lo que sí que, bueno, pues dar las buenas tardes y así os situamos a cada una de vosotras conforme yo os nombre. En primer lugar, Iria Dacuña, que es doctora en Ciencias del Lenguaje y Lingüística Aplicada por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde trabajó durante 15 años en el Instituto IULA. De 2015 a 2021 fue investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Filologías Extranjeras y Sublingüísticas en la UNED, donde es actualmente profesora contratada doctora. Y hoy nos va a hablar de las principales características de una herramienta, de un sistema de asistencia a la redacción de textos que es Artes. Iria, buenas tardes. Buenas tardes a todas, ¿cómo estáis? Encantada de estar aquí. Después nos presentará su trabajo Raquel Hervás, doctora en Ingeniería Informática por la Universidad Complutense de Madrid, donde es profesora titular en el Departamento de Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial. Su labor investigadora se ha centrado en campos como la generación del lenguaje natural, la creatividad computacional y la accesibilidad. Y en concreto, hoy nos va a contar su experiencia en aspectos relacionados con la simplificación de textos, ¿no? Y cómo la representación es necesaria o no para la simplificación de textos. Buenas tardes, Raquel. Hola, buenas tardes a todas. Nuestra siguiente ponente, Patricia Pastoriza, es licenciada en Filología, cursó un máster en Ciencia Cognitiva y Lenguaje y actualmente es investigadora predoctoral en el grupo Complexitat, Comunicació y Sociolingüística de la Universidad de Barcelona, donde centra sus trabajos en científica de datos y lingüística computacional. En su caso, nos va a hablar del trabajo que está realizando relacionado con la detección de sesgos o la detección temprana a través de los sesgos sobre las características del lenguaje del Alzheimer. Hola, Patricia, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas. Y por último, Carla Pérez, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Alicante, con másteres en Comunicación Corporativa y en Responsabilidad Social y con experiencia de más de 10 años en el sector de modo no lucrativo. Actualmente es doctoranda en el Grupo de Procesamiento del Lenguaje Natural en la Universidad de Cardiff. Y hoy nos va a presentar su trabajo relacionado con la detección de sesgos en los textos. Buenas tardes, Carla. Muy buenas tardes. Pues nada, ahora cada una de las ponentes nos irá durante unos minutillos contándonos los aspectos más relevantes de los trabajos que he comentado y iremos recogiendo las preguntas si las queréis hacer por el chat o si cuando acabemos queréis levantar la mano y pedir el turno de palabra, os lo iré concediendo para que podamos ir de forma más o menos ordenada resolviendo aquellas curiosidades que nos surjan. ¿De acuerdo? Vale, pues Iria, te doy paso a tu presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Paloma.
por la invitación a participar en esta mesa redonda. También muchísimas gracias a Maite por la iniciativa de crear esta comunidad y también organizar esta serie de mesas redondas que van a tener lugar. Nosotros hacemos de conejillos de indias en esta, pero estoy segura de que saldrá fenomenal y que habrá muchas otras, así que, bueno, muchísima suerte con la iniciativa. Bien, como decía Paloma, yo trabajo actualmente en la UNED, en la Facultad de Filología. Mi formación previa es como lingüista, pero trabajo en el área de lingüística computacional, de procesamiento del lenguaje natural, y lo que os vengo a explicar hoy es nuestro último proyecto que tenemos en el equipo, en el cual hemos desarrollado una herramienta de ayuda a la redacción, por un lado, de géneros textuales de ámbitos especializados y, por otro, de textos en lenguaje claro, actualmente en español. La herramienta ha estado financiada por diferentes proyectos de diversa índole. El primero fue una beca Leonardo de la Fundación BBVA que nos concedieron en 2015 y ese fue el germen, digamos, de la construcción de la herramienta. Y después, a través de la financiación del Ramón y Cajal que tuve yo en la UNED y también del proyecto que tenemos actualmente financiado por el Ministerio en la convocatoria de generación del conocimiento, pues hemos ido ampliando funcionalidades, mejorando la herramienta y centrándola en diferentes aspectos. Lo que voy a hacer ahora es compartir pantalla para haceros una breve demo de 5 minutitos para que veáis un poco lo que hace el sistema, aunque, como veréis, hemos grabado un vídeo tutorial, también un manual para que podáis ver exactamente cuáles son las funcionalidades. Entiendo que se ve ahora mi pantalla, si alguien me lo pudiese confirmar. Perfectamente. Fenomenal, muchas gracias. Bien, la dirección de la herramienta es sistema-artex.com y os recomendamos que si vais a acceder a ella lo hagáis a través de un navegador Google Chrome porque es el navegador en el cual le hemos optimizado las funcionalidades del sistema. Bien, como veis, la pregunta inicial es muy directa, lo hemos hecho así a propósito. ¿Qué necesitas redactar? Te ayudamos. Y veis que hay dos botones, el botón de géneros textuales de ámbitos especializados y el botón de textos en lenguaje claro. La herramienta, digamos, inicial es Artex y la segunda, la de textos en lenguaje claro, se llama Artex Claro. Esta segunda herramienta de Artex Claro la lanzamos la semana pasada, o sea que esto es casi una primicia. La lanzamos el 24 de mayo, después de 2 años de trabajo en un equipo interdisciplinar que aúna lingüistas, informáticos, traductores, terminólogos, bueno, gente con diferentes perfiles a los cuales les quiero agradecer desde aquí su participación en el proyecto. Y también os quería comentar, antes de entrar ya a ver el editor de texto que permite hacer la redacción de los diferentes géneros textuales y textos en lenguaje claro, deciros que hemos creado una sección que se llama Sobre Artex, en la cual os explicamos un poquito qué es lo que hace este sistema, las características principales, y también en este link de aquí, en este enlace, remitimos a la página web del proyecto de investigación en el cual se ha gestado Artex. Es decir, lo que estáis viendo ahora es la página web de la herramienta y luego tenemos otra página que es donde están pues, nuestras publicaciones, el equipo, la información sobre los proyectos, las noticias, etcétera. Hablando de noticias, también os comento que tenemos una cuenta de Twitter, tenéis aquí el enlace, así que si os gusta la herramienta y nuestro trabajo, os animamos a seguiros para estar al día de las últimas novedades. Bien, también tenemos esta sección que os decía de cómo usar Artex, en la cual tenemos 3 recursos. Un videotutorial de 6 minutos, un manual de uso bastante detallado con capturas de pantalla y donde se explican los pasos que se deben seguir para usar el sistema y un texto de prueba que ahora utilizaré. Finalmente tenéis una sección de contacto y estaremos encantados de recibir vuestras propuestas, comentarios, ideas de colaboración, lo que necesitéis, estamos a vuestra disposición. Bien, ahora voy a hacer una breve demo y para ello voy a usar el texto de prueba. Eso lo podéis hacer vosotras también en casa o podéis escribir directamente un texto, lo que queráis. Si yo clico aquí encima de texto de prueba de Artex, voy a obtener este texto. Aquí tengo un botón, copia el texto de prueba para pegar en el editor de Artex, lo copio, le doy a aceptar y entonces ya queda copiado en el portapapeles. Lo siguiente que voy a hacer es ir a la página principal y voy a entrar rápidamente por los 2 botones, por las 2 vías de entrada. La primera, géneros textuales de ámbitos especializados. Si clico ahí,
veréis que actualmente hay 4 ámbitos especializados: administración pública, medicina, turismo y ámbito académico. Si yo clico en cada una de estas opciones de ámbitos, saldrá un desplegable con diferentes géneros textuales prototípicos de esos ámbitos especializados. Por ejemplo, dentro de la administración pública, el sistema ayuda a redactar una alegación, una carta de presentación, una queja, una reclamación o una solicitud. Y en los siguientes ámbitos también tenemos otros géneros, en este caso pues una historia clínica, un artículo de investigación, etcétera. En el caso del turismo, un plan de negocio, una entrada de blog de viajero. Veis que los géneros son muy diferentes en función del ámbito en el que queramos redactar. Y en el ámbito académico tenemos el trabajo de fin de grado, el famoso TFG, que esto es una innovación que hicimos el año pasado porque nos la pedían muchísimos estudiantes, y la herramienta permite redactar el TFG de cualquier disciplina: derecho, informática, economía, filología, es independiente de ámbito, ¿de acuerdo? Ahora lo que voy a hacer es entrar por textos en lenguaje claro, y aquí lo que veis por el momento es texto administrativo dirigido a la ciudadanía, que es el proyecto actual en el que estamos inmersos ahora mismo sobre el lenguaje claro. Entonces, la idea es que nosotros, no nosotros, sino hay estudios que demuestran que los textos que llegan a la ciudadanía y que emite la administración son muy complejos y difíciles de entender por parte de la población en general. Pues quien no ha tenido problemas para entender una notificación, un requerimiento, una multa, el tema de Hacienda, ¿no? Que no sabes si tienes a veces que pagar o tienes que devolver o qué tienes que hacer. Entonces, la idea es ayudar a la administración pública a redactar los textos que van dirigidos a la ciudadanía en lenguaje claro, que es una corriente que aboga por el derecho a comprender. Si nosotros clicamos, ya sea desde entrando por un botón o por el otro, vamos a obtener este editor de texto. Este editor de texto en línea tiene 3 módulos. El primero, que veis a la izquierda, indica estructura y contenidos del texto. El segundo, que está aquí arriba, es una barra de formato habitual de los editores de textos en línea y con un corrector ortográfico open source integrado. Que el corrector no lo hemos desarrollado nosotros, sino hemos cogido uno que era open source y lo hemos puesto aquí para que la revisión de los textos sea más completa. Y después aquí tenemos otro botón, revisar el texto, que una vez escrito el texto da sugerencias para mejorarlo en relación con diversos aspectos. Si entras por géneros textuales, dará una serie de recomendaciones. Si entras por lenguaje claro, dará otra serie de recomendaciones, aunque algunas puedan coincidir. Y en este módulo, que no voy a entrar por falta de tiempo, lo que vamos a ver es los diferentes apartados y contenidos e incluso fraseología prototípica de ese género textual que hayamos escogido, en el caso de haber entrado por géneros textuales. Y aquí, simplemente, como es un texto administrativo genérico, simplemente tenemos las 3 partes genéricas de texto administrativo. Pero si hubiésemos entrado por géneros textuales, lo podéis ver vosotros, es como una muñeca rusa, ¿no? Hay los apartados, dentro de apartados contenidos, y para los contenidos fraseología prototípica útil para expresar ese contenido. Ahora, para probar esta opción rapidísimamente de revisar el texto, veis que he copiado el texto que tenía en el portapapeles. Aquí puedo, por ejemplo, voy a cambiarle el tamaño de letra para que sea más fácil de ver en pantalla. Puedo hacer diversas cuestiones de formato, lo voy a poner en Arial, que a mí personalmente me gusta más, y le voy a dar al botón de revisar el texto. Y veréis que al cabo de unos segundos, ahora mismo, con herramientas de procesamiento del lenguaje natural, como por ejemplo Freeling, que es el analizador morfosintáctico que utilizamos para el español, con un sistema también de segmentación discursiva que hemos desarrollado en los últimos años también en el equipo, y diversos algoritmos propios que hemos desarrollado, está procesando el texto. Y ahora nos va a dar a la derecha, en esta columna que veis en azul, una serie de recomendaciones lingüísticas para mejorar este texto, y en el caso del lenguaje claro, para detectar cuestiones en el texto que interfieren con las recomendaciones más habituales relativas al lenguaje claro. Las recomendaciones que nos va a ofrecer son de 3 tipos, tienen en cuenta 3 niveles de la lengua, tienen en cuenta el nivel discursivo, los párrafos, las oraciones, la segmentación discursiva. También tienen en cuenta el nivel sintáctico, diferentes formas verbales, diferentes estructuras sintácticas, y también tienen en cuenta el nivel léxico, como cuestiones relacionadas con las siglas, con la terminología, etc. Y ahora está tardando más de lo previsto
No sé si a lo mejor todos los que estamos en la sala ahora mismo hemos entrado de golpe, no tendría por qué suceder, pero no se acaban de cargar las recomendaciones. Entonces voy a salir, voy a volver a entrar y a ver si ha sido eso. ¿De acuerdo? Vamos a pegarlo, vamos a darle a revisar. Y esto se llama, como sabéis, efecto demo. Lo sabéis todos los que estáis en la sala. Bueno, si queréis lo que podemos hacer es dejar paso a otra de las compañeras para no comerme el tiempo y luego puedo volver un momento y cuando se acabe de cargar y os las enseño. Simplemente mencionaros también que los textos, una vez redactados, los podéis exportar en diversos formatos, el formato Artext y después en OpenOffice, en Microsoft, PDF, etcétera. Y ya está, voy a dejar de compartir entonces. Ya, ¿quieres hacer un último intento en vez de con un texto tan largo, con un párrafo simplemente? ¿O va a dar igual? No lo sé, la verdad, yo creo que no tendría, es la primera vez que me pasa, sinceramente, mira que ya he hablado de esto un montón de veces, pero si queréis lo vuelvo a intentar o lo dejo cargando y cuando acaben mis compañeras puedo retomarlo y os las explico, ¿os parece? Vale, perfecto. Muy bien. Perfecto. Vale, pues damos paso entonces, sí, dejas de compartir y mientras tanto, Raquel Herbás, por favor. Pues Muy voy bien, a compartir yo. Cuando quieras. Perfecto. A ver. Esperad que esté ya. A ver, así. ¿Se ve la presentación? Sí, sin problema. Vale, sí. Pues bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas. Efectivamente, muchas gracias por la invitación y por la iniciativa. La verdad que es muy interesante y seguro que va a haber muchas más mesas en las que vamos a aprender un montón del trabajo de unas y de otras. Lo que voy a hablar yo ahora brevemente es sobre el trabajo que realizamos en mi grupo de investigación sobre el uso de las tecnologías lingüísticas a la accesibilidad. Yo trabajo en el grupo NIL, de Natural Interaction Based on Language, de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense. Nosotros somos todos o casi todos informáticos y el objetivo del grupo es investigar en las tecnologías del lenguaje siempre desde un punto de vista más informático y, sobre todo, teniendo en cuenta su aplicación práctica a distintos ámbitos. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a trabajar en PLN para problemas sociales? Pues, como digo, somos un grupo sobre todo de trabajo en procesamiento de lenguaje natural y también generación, que ya desde el principio siempre hemos ido aplicando las cosas en las que hemos ido investigando a distintos campos. Por ejemplo, pues tenemos una línea muy potente de narrativa computacional, de creatividad computacional, de generación de texto, por ejemplo, para poesías, para historias y cosas así. Y en cierto momento también nos dimos cuenta que las cosas en las que estábamos investigando y el trabajo que estábamos realizando podía ser útil en el campo de la accesibilidad, en concreto en la accesibilidad a través del lenguaje. Ayudar a la gente, a las personas con discapacidad que tienen problemas para acceder al texto escrito o para comunicarse, pues con las cosas que sabíamos sobre el lenguaje, intentar desarrollar herramientas que les pudieran ayudar. Además, hay una cosa que para nosotros es muy importante, es que cuando empezamos a trabajar en accesibilidad, uno de los primeros trabajos que realizamos, tuvimos una idea que nos parecía muy buena, la implementamos y luego fuimos a un colegio de educación especial a enseñársela. Y con palabras muy amables nos vinieron a decir que era muy bonito, que estaba muy bien lo que habíamos hecho, pero que no resolvía ningún problema real que ellos tuvieran. Allí es donde nos dimos cuenta que para trabajar en accesibilidad era muy importante tener en cuenta o seguir un diseño centrado en el usuario. Para las que no seáis informáticas, el diseño centrado en el usuario es una metodología de diseño e implementación de aplicaciones interactivas en la que se tiene en cuenta al usuario desde el principio para entender cuáles son sus necesidades, sus capacidades, sus limitaciones, el contexto de uso de las soluciones que vamos a implementar y así poderlo adaptar al máximo a sus necesidades. Y un poco estos son las tres cosas que nosotros tenemos en cuenta en esta línea que tenemos dentro del grupo de trabajo en tecnologías del lenguaje aplicadas a la accesibilidad con un enfoque centrado en el usuario. Entonces, quiero hablaros un poquito de las líneas de trabajo para que os hagáis una idea de las cosas que hacemos, que ya os digo que están siempre muy centradas en el usuario. Por eso, nosotros en todos los trabajos que realizamos colaboramos muy estrechamente con asociaciones y con colegios de educación especial y demás. Trabajamos sobre todo con personas con discapacidad cognitiva que tienen problemas para entender el lenguaje natural, tal y como pues, está expresado así de manera general.
Y trabajamos no solo con los usuarios finales, que son las personas con discapacidad, que son las personas que van a usar nuestras soluciones, sino además con los expertos que les asesoran, con los profesores de los colegios de educación especial, los pedagogos, los expertos en las asociaciones, porque además es importante tenerles en cuenta, ya que son los que tienen un contexto más amplio de las necesidades de estos colectivos y de qué cosas les pueden resultar más útiles. Otra cosa que para todas nuestras líneas de trabajo es muy importante es que hay que tener muy en cuenta la personalización de las herramientas que se desarrollan cuando se trabaja con estos colectivos. Aquí lo que ocurre es que al final podemos tener dos personas que tienen la misma discapacidad, pero no necesariamente tienen las mismas necesidades. A lo mejor yo simplifico un texto para un cierto nivel cognitivo, pero una persona que necesita ese texto simplificado sí que conoce ciertos conceptos y otra persona no. Entonces, todas las herramientas y soluciones que nosotros desarrollamos las orientamos mucho a que el usuario sea el que guía su adaptación. Es decir, es el usuario, en la mayoría de los casos, el que dice, bueno, es esto lo que no entiendo, es esto lo que necesito simplificar, necesito traducir a pictogramas o lo que sea. Entonces, ¿cuáles son estas líneas de trabajo que tenemos en el grupo relacionadas con PLN y accesibilidad? Bueno, una de ellas es un campo típico dentro del PLN, que es la simplificación de texto, donde trabajamos en simplificación de textos a lectura fácil y aquí lo que hacemos es pues muchas técnicas de PLN que ya existen y que funcionan y que sabemos que funcionan bien, las aplicamos para intentar adaptar textos a lectura fácil para personas que tengan dificultad para entender cualquier texto, ya sea por internet o como sea. Entonces, tenemos herramientas que se usan a través del navegador para que una persona que navega una página web pueda ir buscando la información que no entiende, también herramientas con el móvil y demás. Pero además de este campo tan clásico, también hemos aplicado soluciones de PLN a otros campos, como es, por ejemplo, el de la comunicación aumentativa y alternativa. Los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa son alternativas al lenguaje natural, ¿vale? Para personas que no pueden usarlo de manera normal o que lo están aprendiendo, como pueden ser los pictogramas, la lengua de signos para personas sordas. Entonces, aquí también utilizamos muchas herramientas que ya existen y muchas soluciones que ya existen de procesamiento del lenguaje natural para mejorar las herramientas que necesitan este tipo de colectivos, que les apoyan para comunicarse. Por ejemplo, tenemos trabajos en traducción de texto a pictogramas, de pictogramas a texto, de texto a lengua de signos, donde es muy importante la componente de todo el análisis del lenguaje para poder hacer las mejores traducciones posibles, también de sistemas, modelos de lenguaje para predicción de pictogramas y cosas así. Y luego otro campo en el que también trabajamos y hemos encontrado que es importante usar el PLN para accesibilidad es el campo de la computación afectiva. Existe dentro de PLN muchísimo trabajo en identificar las emociones o la polaridad de los textos en lenguaje natural y nosotros nos hemos encontrado con que estas soluciones pueden resultar muy útiles para algunos colectivos como, por ejemplo, las personas con síndrome de Asperger, que tienen problemas para identificar las emociones cuando leen un texto o incluso cuando lo están escribiendo. Y aquí estamos trabajando en ayudarles, explicarles, pues mira, este texto transmite este tipo de emoción o este tipo de connotación, estas son las palabras clave que lo reflejan, mira a ver si esto es lo que tú querías transmitir si estás escribiendo un texto o si es esto lo que estás entendiendo cuando lo lees. Entonces, este trabajo llevamos ya pues, más de 10 años trabajando en todas estas líneas, lo hemos tenido financiado en distintos proyectos, el principal de ellos se terminó el año pasado, que era un proyecto de la convocatoria de retos de la sociedad, que era el proyecto idílico, Inclusión Digital, Lenguaje y Comunicación, y ahora tenemos un nuevo proyecto también de retos que estamos empezando a utilizar todo lo que hemos aprendido en estas líneas en las que seguimos trabajando al campo del Alzheimer y de la demencia, ¿vale? Y vamos a trabajar en las historias de vida que apoyan en la terapia ocupacional a estos colectivos, usando generación de lenguaje natural, usando alternativas de lenguaje y demás. Entonces, un poco en conclusión, pues lo que yo quería un poco transmitir es que nuestro trabajo se basa en utilizar técnicas de PLN que ya existen y que ya están muy establecidas para facilitar la vida, ayudar a las personas con discapacidad y que realmente hay muchas cosas ahí fuera que podemos aplicarlas y que realmente pueden suponer una diferencia para estos colectivos. Bueno, esto es lo que quería contaros. Ahora ya, si queréis hacerme cualquier pregunta o lo que sea, pues luego lo vamos hablando. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Sí, dejaremos las preguntas para el final, ¿vale? Cuando hayamos presentado todas. Vale, pues damos paso ahora a Patricia Pastoriza. Patricia, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todas. En primer lugar, muchas gracias, sobre todo bueno, a Maite y a Paloma por esta oportunidad.
espero que todas aprendamos mucho a través de estas sesiones. Bueno, voy a pasar a compartir. Vale, un momentín. ¿Se puede ver ya mi pantalla? Sí, sí, perfectamente. Ah, perfecto. Bueno, pues como comentaba Paloma, soy investigadora predoctoral en la Universidad de Barcelona, en el grupo de complejidad, comunicación y sociolingüística, y básicamente estoy realizando mi tesis en el ámbito de la neurolingüística y más específicamente en el de las demencias, centrada en la demencia tipo Alzheimer. A través del estudio de su lenguaje. Lo estoy realizando gracias a una beca de la Caixa. Bueno, pues en primer lugar, voy a abandonar un poco el tema del lenguaje y tecnología para explicar un poco el desafío de las demencias y el Alzheimer en la actualidad. Afortunadamente ha habido en las últimas décadas, en todo el siglo XX, un gran aumento en la esperanza de vida, lo cual es una excelente noticia, pero tiene consecuencias desde el punto de vista demográfico y de la salud pública. Ahora mismo en España hay más de 700.000 personas mayores de 40 años que conviven con un diagnóstico de demencia. Y debido al crecimiento demográfico y el envejecimiento de la población, se espera que en 2050 sean 2 millones de personas. Que bueno, va en línea con las predicciones dentro de la Unión Europea. Como podemos ver, a medida que a partir de los 70 años aumenta considerablemente la probabilidad de desarrollar este tipo de enfermedad. Esto se va a notar particularmente en países de ingresos bajos y medios, porque son los que están experimentando un crecimiento más rápido en estos momentos en la esperanza de vida y también tienen, bueno, pues tienen una mayor población. De hecho, casi se va a triplicar en las próximas décadas, de aquí a 2050, el número de personas que van a acabar con un diagnóstico de demencia. Es desde luego un gran desafío para el siglo XXI. Y dentro de estos diagnósticos de demencia, entre un 60 y un 70% se deben a la enfermedad de Alzheimer, a la patología de Alzheimer, que es la más común de todas. Esto y los grandes avances que se han dado en los últimos años en los campos del PLM, sus diversas tecnologías, ha propiciado que haya aumentado considerablemente el número de estudios centrados en la detección de la demencia. Y bueno, ya que el Alzheimer es la enfermedad más común, pues se ha visto un aumento muy considerable de los estudios centrados en el análisis del habla en pacientes con Alzheimer y sobre todo el procesamiento automático del habla. Pero ¿por qué Alzheimer y por qué lenguaje? Bueno, el Alzheimer, la demencia tipo Alzheimer, como todas las demás demencias, tiene un inicio focal. Comienza en una zona en un área del cerebro y se va extendiendo a otras áreas, afectando distintos dominios cognitivos. Con el envejecimiento es normal que se produzca una ligera pérdida cognitiva, un enlentecimiento. La diferencia es cuando esto afecta a nuestras actividades de la vida diaria. Entonces, y además es progresivo. Entonces sí que estamos hablando de demencia. Esta es, digamos, la definición más básica de lo que es una demencia. En el caso del Alzheimer y en las demencias en general, hay una fase intermedia entre el envejecimiento sano y el diagnóstico de demencia, que se denomina deterioro cognitivo leve, en el que se produce un ligero déficit en uno o más dominios cognitivos, que puede ser en la memoria o puede ser en otros dominios. Y bueno, este diagnóstico es particularmente importante porque es un grupo clave en la investigación actual, porque si bien pueden mantenerse estables o incluso revertirse a su estado a una cognición normal para su edad, un tercio de estos pacientes acabarán acabarán con un diagnóstico de demencia.
En estos pacientes, el inicio de este deterioro cognitivo se da, como ocurre en la enfermedad de Alzheimer, en las áreas de los lóbulos temporales, que es donde básicamente se procesan, donde están los circuitos principales de la memoria, que de todos más o menos conocemos o entendemos como síntomas típicos de la enfermedad de Alzheimer, pérdidas en la memoria a corto plazo, en la orientación, pero un síntoma muy típico y muy común que no mucha gente conoce es el hecho de que se dan problemas en el acceso léxico, porque la memoria, el inventario léxico y semántico también está almacenado en esas áreas. Entonces es común que estas personas empiecen a manifestar problemas a la hora de encontrar palabras o hagan sustituciones raras de palabras, y por ello es interesante analizar el lenguaje de estos pacientes para ayudar o contribuir al diagnóstico temprano de la enfermedad y también para conocer mejor cómo afecta tanto a nivel cognitivo como a nivel funcional a estas personas. Bueno, para mi tesis, el grueso del trabajo ha sido el desarrollo de un corpus de habla espontánea en colaboración con los hospitales, bueno, el General de Hospitales de Llobregat y Moisés Broggi, de Sant Joan d'Espí, y el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Junto en esta colaboración hemos reclutado a tanto pacientes con demencia tipo Alzheimer ya diagnosticada como a controles sanos en la misma franja de edad. Y además también hemos incluido a un grupo amplio de pacientes con deterioro cognitivo leve de tipo amnésico, es decir, que tienen problemas de memoria, y multimodal, o sea, que tienen afectado no solo el dominio de la memoria, el dominio cognitivo de la memoria, sino otros dominios, porque es el grupo o la tipología con más probabilidades de progresar a Alzheimer y que suele acabar con este tipo de diagnóstico. Y además, dentro de este grupo, hemos diferenciado entre pacientes que en una prueba en pruebas de memoria, de memorización, se benefician de pistas, digamos que consiguen codificar la información correctamente y simplemente tienen problemas para recuperarla, pero con la ayuda de pistas pueden hacerlo, de los que tienen problemas en la codificación misma de la información en la memoria, de manera que no se pueden beneficiar de pistas porque ya tienen una afectación más grave de la memoria. Y son los que con diferencia tienen más probabilidad de evolucionar a un diagnóstico de Alzheimer, y de hecho a lo largo del tiempo en que se compiló este corpus, hubo varios que terminaron lamentablemente con un diagnóstico de demencia tipo Alzheimer. A todos ellos se les presentó una lámina, como la que se puede ver en pantalla, que está extraída, es la tarea de descripción de lámina de habla espontánea del test de afasia para bilingües de Paradis. Se les pidió que intentaran darle forma de historia a su descripción y mientras tanto se les grabó para así poder proceder a la anotación y a la transcripción y anotación del material. Y aquí, bueno, brevemente intentar explicar el pipeline o el proceso que se llevó a cabo para el desarrollo del corpus y el análisis de datos que hemos llevado a cabo hasta ahora. Los audios fueron transcritos y anotados manualmente en Pratt. Como os podéis imaginar, fue una labor bastante ardua, iterativa, para llegar a un nivel de acuerdo aceptable con la segunda transcriptora, con el supervisor, ya que bueno, pues el lenguaje, el habla espontánea tiene sus características, sus problemas, sobre todo en pacientes con distintas patologías, como bueno, pues se presentan disfluencias, se presentan emisiones ininteligibles en ocasiones o emisiones que no son relevantes a la tarea, y todo esto, bueno, pues hay que tratarlo de alguna manera. Los text scripts obtenidos fueron analizados se utilizaron scripts de Pratt para extraer la información relevante, y estos datos además fueron procesados también con diversas librerías de procesamiento de lenguaje, pues para las tareas típicas de lematizado, análisis de dependencias, part of speech, etc. Con la idea de darle a todo este etiquetado y sistema de anotación forma de una base de datos que se pudiera consultar de diversas maneras. Además, también era interesante porque
a su vez, también incorporamos información de otros repositorios como MultiWordNet y SPAL, que nos aportaban información de mucho interés sobre parámetros léxicos y semánticos que, bueno, que como son áreas que se ven afectadas en estas patologías, nos serán interesantes para analizar. Todo esto, bueno, pues hemos ido analizando, extrayendo diversas métricas y, bueno, por el momento hemos llegado también a probar algunos modelos preliminares de clasificación también en aprendizaje automático, pues eso, para clasificar a los sujetos de los diferentes grupos clínicos en función de estos parámetros lingüísticos. Y bueno, voy a dar un par de ejemplos muy brevemente de cosas que hemos hecho en cuanto a los análisis de los datos lingüísticos. En este caso es un preprint que si todo va bien pronto tendrá forma de artículo, muy pronto. Y bueno, creo que comenté anteriormente que un área especialmente fructífera es el análisis de habla espontánea y bueno, reconocimiento automático de voz. Se han hecho y se siguen haciendo muchos estudios sobre pausas en estos pacientes porque efectivamente tienen una tendencia a hacer pausas largas. Nosotros decidimos abordar esto teniendo en cuenta que incluimos dos grupos con deterioro cognitivo leve que queremos intentar diferenciar para diagnóstico precoz y bueno, lo que nos centramos en primer lugar en buscar o estimar el tipo de distribución matemática que se adecuaba más a un fenómeno como son las pausas en el habla natural. Y bueno, finalmente llegamos a la conclusión de que una distribución log normal truncada representa de la manera más fiel y tiene un mejor ajuste para explicar este fenómeno y bueno, pues también pudimos comprobar cómo los pacientes bueno, todos los grupos, los 4 grupos se diferencian y especialmente los pacientes con demencia tipo Alzheimer ya diagnosticada y los pacientes con deterioro cognitivo leve de tipo codificación, con más probabilidad de desarrollar Alzheimer, claramente tienen una tendencia a realizar pausas más largas. Y además también un patrón un poco más disperso a la hora de hacer pausas. Mientras que los controles sanos y los de deterioro cognitivo leve de tipo recuperación tienen una tendencia más alta a hacer pausas breves y menos a hacer pausas largas. Y otra cosa que hemos hecho, basándonos en las redes, bueno, o la teoría de las redes léxicas distribuidas, que de hecho está inspirada, estas teorías de acceso léxico están inspiradas en la informática, queríamos, bueno, pues comprobar de qué manera esto nos podía ayudar a la hora de entender cuál es la naturaleza de los problemas de acceso léxico en estos pacientes. Los pacientes con Alzheimer tienen una tendencia, significativamente producen palabras más frecuentes en cuanto a frecuencia léxica y queríamos saber, conocer qué relación había entre esto y también el vecindario léxico, el vecindario fonológico y ortográfico. Es decir, si estos vecindarios manifiestan también una mayor frecuencia léxica y si además el factor densidad de ese vecindario es un facilitador, de manera que estos pacientes tuvieran una tendencia a buscar o a pronunciar palabras que tienen un vecindario léxico más denso, que a su vez también es más frecuente. Y efectivamente, pues, bueno, analizamos un montón de parámetros, aquí solo destaco unos pocos. Vemos la progresión de los controles sanos, los de deterioro cognitivo leve con problemas de recuperación y ya vemos que los de deterioro cognitivo leve con problemas de codificación y los enfermos con Alzheimer producen significativamente palabras con una mayor frecuencia léxica. En este caso, hemos contabilizado, pues, para cada palabra que pronuncian, cuál es la frecuencia léxica media de todas las palabras con el mismo lema. Y también vemos, esto es un dato curioso en cuanto a los pacientes... Patricia, ¿sí? Patricia, mira, sí, sí. por el tiempo, si te parece... Sí, estoy terminando ya. Los detalles por si luego alguien tiene curiosidad y tal, vale. Y avanzamos así un poquitín más rápido. Sí, vale, pues simplemente hemos constatado también que las palabras
bueno, que hay una relación entre la frecuencia léxica y el vecindario ortográfico y fonológico y que esto pues, se manifiesta en los pacientes con deterioro cognitivo leve con problemas de codificación. Y bueno, en el futuro nos gustaría poder hacer público el corpus y eso, idealmente en un formato que sea más accesible que una base de datos relacional, que obviamente pues, no todo el mundo sabe cómo manejarse con ella. Y bueno, completar si es posible o mejorar los modelos de Machine Learning y dado que estos pacientes tienen problemas, mucha limitación en su inventario léxico y en la manera en que usan las palabras, pienso que sería interesante probar también modelos de transformers como por ejemplo Beto. Y bueno, este es el equipo muy diverso de distintas instituciones que hemos colaborado para poder llevar a cabo esta investigación, pero bueno, sobre todo quería poner en relieve la importancia de los pacientes y voluntarios que han participado y que donan su tiempo para poder llevar a cabo este tipo de estudios. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, a ti. Muy bien, pues por último, Carla Pérez, cuando quieras, Carla, si tienes Vale, preparada para compartir. Esto es. A ver si comparto pantalla. ¿Veis mi presentación ahora? Está cargando. Ahora se ven, sí. Vale. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Mi nombre es Carla Pérez, como bien ha dicho Paloma, y bueno, me sumo a mis compañeras en los agradecimientos. Para mí es un honor estar aquí compartiendo mesa con las compañeras y con la audiencia. Y lo que yo venía a hablaros era del trabajo que estamos haciendo como parte de mi doctorado en la Universidad de Cardiff. Estamos intentando detectar el lenguaje condescendiente de manera automática a través del procesamiento del lenguaje natural. Pero, ¿qué es esto del lenguaje condescendiente, verdad? O PSL, como me referiré a él en el futuro, en esta presentación, por las siglas que usamos en inglés. Bueno, una persona habla de una manera condescendiente cuando su uso del lenguaje denota de alguna manera una actitud de superioridad frente a otras, ya sea frente a la persona con la que habla o terceras personas. O las describe con compasión o infravalora de alguna manera sus conocimientos o sus capacidades. Un ejemplo de ser condescendiente, como ilustra esta viñeta, podría ser que yo intentara explicar a mi audiencia lo que significa ser condescendiente, que es exactamente lo que estoy haciendo. Y esto ilustra muy bien que todos somos condescendientes algunas veces, incluso aunque no queramos y aunque no seamos conscientes de que lo estamos haciendo. Y somos condescendientes muchas veces, sobre todo, cuando hablamos sobre comunidades vulnerables. El problema es que cuando quien utiliza esa condescendencia son medios de comunicación o grandes ONGs que además bueno, sirven como altavoz, el lenguaje condescendiente puede ser muy dañino para la sociedad en general y para las comunidades vulnerables en particular. Entonces nosotros pensamos que investigar en PFL o en lenguaje condescendiente es muy importante porque el PFL que nosotros investigamos, por lo menos, normalmente tiene buenas intenciones detrás de su uso y, por lo tanto, los autores no son muchas veces conscientes de que lo están usando. Y también como audiencia recibimos ese mensaje con la guardia muy baja, porque no lo vemos como una ofensa. Cuando nosotros nos enfrentamos a un mensaje de odio, enseguida lo detectamos y si no casa con nuestros valores ponemos una barrera. Pero con la condescendencia no pasa de esta manera. Entonces, bueno, lo recibimos sin filtros. También porque es un lenguaje muy sutil, como decíamos, y de uso inconsciente. Normalmente hace cotidiana la discriminación y la hace menos visible a través de cómo la describe, cómo describe a las comunidades menos representadas. Y también hace que sea más difícil para estos grupos superar ciertas dificultades y alcanzar una total inclusión. Perdón, aquí. Pero el procesamiento del lenguaje natural puede ayudar y eso es lo que nosotros estamos intentando con nuestra investigación. En primer lugar, hemos creado un dataset que se llama Don't Patronize Me. Es un dataset en inglés, está públicamente disponible y luego os pasaré unos enlaces por si os interesa echarle un vistazo. Es un dataset anotado con lenguaje condescendiente
o PCL hacia comunidades vulnerables. Es un dataset que se compone de párrafos en inglés extraídos de artículos publicados en medios de comunicación en 20 países, en habla inglesa todos, y que contengan al menos una de estas 10 palabras clave que hemos seleccionado y que están relacionadas con las comunidades vulnerables o con cómo se trata a estas comunidades en los medios de comunicación. Ahora mismo tenemos más de 10.000 párrafos anotados disponibles públicamente y estamos preparando 4.000 más que saldrán próximamente a modo de test. Todo esto está publicado en un artículo, os pasaré también el enlace por si queréis mirarlo porque no nos da mucho tiempo a ir sobre cada uno de los puntos. Hemos creado también una taxonomía de categorías de lenguaje condescendiente. De nuevo, no vamos a ir sobre todas las categorías porque no nos da tiempo, pero las englobamos en 3 supracategorías que representan a los perfiles que representamos cuando somos condescendientes hacia algunas personas, ¿no? Tenemos el perfil del salvador, el perfil del experto o el perfil del poeta. Y en estas supracategorías se engloban las 7 categorías de nuestra taxonomía, que son con las que anotamos los párrafos que sí que son condescendientes en nuestro dataset. Entonces, bueno, en nuestros experimentos tenemos 2 tareas. Tenemos una primera tarea de clasificación binaria en la que decimos por cada uno de los párrafos si contiene lenguaje condescendiente o no. Y con los que decimos que sí que contienen lenguaje condescendiente, tenemos una segunda tarea de clasificación multietiqueta en la que vemos qué categorías estarían presentes en ese párrafo. Como veis, los números de los que partimos con estos experimentos son bastante interesantes. La verdad es que esperábamos que los números... Es una tarea nueva que todavía no se está desarrollando mucho en procesamiento del lenguaje natural. La tarea en el proceso de anotación probó ser una tarea muy complicada y por lo tanto esperábamos que los resultados iban a ser más bajos, pero lo cierto es que los modelos del lenguaje actuales, basados en BERT en este caso, arrojan números bastante interesantes, por lo menos para empezar a trabajar con ellos. Sin embargo, todavía queda bastante que mejorar y específicamente en algunas categorías que muchas veces para los humanos son fáciles de detectar, pero muy difíciles para los modelos y tenemos que ver por qué. Y como decía, muchas preguntas abiertas todavía, mucho para seguir trabajando. Por ejemplo, ¿qué nuevos modelos podemos desarrollar para detectar y categorizar el procesamiento, el lenguaje condescendiente, el PCL? Queremos ver también si nuestros modelos actuales serían capaces de identificar el PCL hacia otras comunidades en las que no han sido entrenados y también en textos que vienen de diferentes fuentes, como por ejemplo de redes sociales. Queremos también analizar qué rasgos lingüísticos son los que están guiando a los modelos a determinar si un párrafo es o no condescendiente y también si pertenece a una categoría concreta o a otra. ¿Con qué conocimiento previo podríamos preentrenar los modelos para que los resultados posteriores en detección de PCL fueran mejores? Y bueno, cómo ampliar y mejorar el dataset para tener datos de mejor calidad que sean capaces de entrenar mejores modelos, ¿no? Creemos que la detección de PCL y la categorización también, y si pudiéramos llegar a ello, la propuesta de alternativas más inclusivas puede ser muy positivo para la comunicación, para crear una comunicación más responsable. Si os interesa el tema, también en primicia, la tarea de PCL Detection ha sido aceptada en Ceneval 2022, o sea que si queréis participar estaríamos encantadísimos de recibiros con los brazos abiertos. Podéis contactar conmigo. A partir de finales de verano seguramente empezaremos a publicar toda la información y datos de la tarea y bueno, si queréis participar estaremos encantados de recibiros. Y bueno, aquí hay algunos enlaces que ahora, si os parece bien, los pongo en el chat por si queréis ver algunas de las categorías o ejemplos o cositas que he comentado y que no daba mucho tiempo a comentar, pero que podéis ver aquí con más detalle. Muy bien, muchas gracias, Carla. Nada.
Vale, pues si os parece, pasamos al turno de preguntas. Lo que podemos hacer, si os parece, es lo más cómodo, a no ser que alguien tenga algún problema, como hemos dicho, las ponemos por el chat, ¿vale? Y así yo las voy extrayendo con un orden. Cuando hizo la presentación Iria, por cierto, Iria, ¿quieres llegar a poner, si te has quedado con las ganas, que no te quedes con las ganas? Me he quedado con todas las ganas del mundo, porque además he parado de compartir y se han cargado las recomendaciones Ley de Murphy total. Así que nada, un minuto para que lo podáis ver en casa, pero me hacía ilusión enseñároslo yo. Entonces voy a rápidamente a darle a presentar y os lo enseño simplemente las recomendaciones. Veis que aquí a la derecha se han cargado un montón de recomendaciones. Y estas recomendaciones, si vais clicando en cada una de ellas, os va marcando cosas en el texto. Por ejemplo, los párrafos oración, los párrafos que son muy largos, los párrafos que no llevan conectores al inicio y te da un montón de conectores que puedes usar, categorizados. La revisión de las oraciones largas también, la segmentación de oraciones largas, te dice cómo las puedes segmentar. Bueno, hay un montón de la detección de la voz pasiva, la detección de los gerundios, ¿no? El resultando de los textos administrativos, eliminación de formas verbales arcaicas, reformulaciones de ideas en negativo. Bueno, hay un montón de recomendaciones, concretamente tenemos 23 en total. Y bueno, os animo a que lo utilicéis vosotros y lo probéis y nos mandéis comentarios, ¿vale? Simplemente quería comentaros esto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Siria. Pues precisamente para ti era la primera pregunta que nos ha escrito Cadena Regada y que nos ha dicho que si utilizáis un entrenador para ir mejorando. No, esto es una opción que hemos valorado, por supuesto, pero al final la descartamos. Y os digo por qué. La descartamos porque nosotros tomamos la decisión en el proyecto de no guardar datos de los usuarios en la nube, ni en el servidor, ni en ningún sitio. Es decir, si os fijáis, no me ha pedido ningún registro para entrar. Es decir, cualquier usuario o usuaria que quiera entrar, simplemente entra, redacta su texto y se lo descarga en local, en su ordenador, en un pendrive, donde quiera, y luego tiene la opción de cargarlo posteriormente con el mismo formato, el mismo contenido, etcétera, en el sistema desde cualquier otro ordenador o lugar del mundo. Pero no guardamos datos de los usuarios y para eso sí sería necesario, para poder entrenarlo y claro, sería una información muy valiosa. De momento no nos lo planteamos, pero es una pregunta muy buena. Muchas gracias. Muy bien. A ti, Karen, por la pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar algo a cualquiera de las ponentes? Muy bien. Carmen Moret dice que le gustaría hacer una pregunta a Patricia. Dice, siendo la muestra bilingüe, ¿cómo hacéis para controlar el léxico en ambos idiomas dentro del análisis? Luego comenta que es muy interesante y que te da la enhorabuena a ti y a todas las ponentes. ¿Vale? Entonces, repito la pregunta por si con la felicitación me he perdido un poco, Patricia, que siendo la muestra bilingüe, que ¿cómo hacéis para controlar el léxico en ambos idiomas dentro del análisis? Muy bien, muchas gracias, Carmen. Es un comentario, es una pregunta muy interesante. De hecho, en un principio la tesis iba a versar sobre el factor bilingüismo, porque ahí también hay un debate en torno a si es un factor protector o no. Y obviamente es muy interesante ver cómo en comunidades bilingües que conviven constantemente en la diglosia, que cómo puede afectar a la vida diaria y a nivel cognitivo. Pero hemos tenido que abandonar porque no teníamos manos para trabajar con el material en catalán, está ahí a medias. El material al que me he referido en todo momento es solo la grabación en castellano. Para los sujetos que eran bilingües se hicieron sesiones diferentes en las que se les grabó en una lengua, pero en todo lo que he descrito ha sido basado en el material en castellano solamente. Es verdad que había momentos en que es inevitable, en personas bilingües, pues a veces caes en hacer un cambio o hay palabras que se cuelan de forma habitual, a veces ni sabemos qué palabras son ya del castellano, del gallego, del catalán, pero bueno, digamos que el material al que me he referido es solo en castellano. Nos hemos centrado solo en esa parte, lamentablemente. Daría para otra tesis, por lo menos, el factor bilingüismo. Muy bien, muchas gracias. Vale, Flor tiene una pregunta para Raquel. Con respecto a la detección de emociones para ayudar a las personas con síndrome de Asperger, ¿utilizáis herramientas públicas disponibles para la detección de emociones o entrenáis vuestros propios sistemas?
Si se trata de este último caso, de que entrenéis vuestros propios sistemas, ¿qué tipo de textos utilizáis para entrenarlos? Y luego, muy interesante, todas las presentaciones igual, ¿vale? Aprovechan para que imita el mensaje. ¿Hace falta, Raquel, que te repita? No, además la estoy viendo en el chat, no hay problema. Perfecto. Pues en realidad estamos usando herramientas nuestras, ¿vale? Tenemos, de hecho, mi compañera Virginia, que está aquí, que su tesis fue de temas de emociones, pues es nuestra gran experta en emociones. Entonces, lo que hacemos es usar diccionarios emocionales para entrenar nuestros sistemas y son los que van marcando pues cada palabra, cada frase y demás, qué emociones está transmitiendo. Así que si, digamos, entrenamos nosotros, usamos diccionarios que ya existen, públicos, ¿vale? Pero no estamos usando estamos haciendo nuestras propias herramientas. Muy bien, muchas gracias, Raquel. Y bueno, entonces eso, ¿qué tipos de textos estáis utilizando para entrenarlos? Pues es que no usamos textos directamente porque para el caso de Asperger es precisamente uno de los siguientes pasos. Nosotros hemos empezado trabajando con los diccionarios y jugando más bien con reglas para según se iban combinando las emociones y demás, porque el problema que tienen sobre todo en Asperger es que son personas jóvenes que usan mucho lenguaje slang en redes sociales y demás. Entonces, precisamente, nos gustaría trabajar con ese tipo de textos, pero lo que nos cuesta es encontrarlos, porque claro, no nos valen los textos perfectamente escritos y marcados que podemos encontrar por ahí. Muchas gracias, Raquel. Nada. A ver, por aquí Maite tiene una pregunta para Patricia. Dice que si no os ha entendido mal, si no lo ha oído mal, tenéis unos 100 textos y que si pensáis que son suficientes para poder entrenar. Si son 112, no es ideal para aprendizaje automático, pero bueno, el problema principal es también el hecho de que es material que ha sido anotado y transcrito manualmente en una primera fase, que por eso es de ahí viene parte del problema también con el material en catalán. Pero sí que es verdad que en la literatura sí que hay estudios que se han basado en muestras de este tamaño más o menos. Yo en las pruebas preliminares que he hecho he encontrado que es fácil clasificar a sujetos, digamos, diferenciar sujetos con demencia tipo Alzheimer y controles sanos, porque realmente el lenguaje es algo que es llamativo, quiero decir, no hace falta ser un neurólogo especialista para ver que hay un problema de lenguaje, pero con los deterioro cognitivo leve, por lo menos a la máquina le cuesta más. Y eso es una tarea pendiente, mejorar eso, ver qué se puede hacer con ese tamaño de muestra. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Vale. En este caso, tengo una pregunta de Jesús Vilares para Carla. Dice que si habéis tenido en cuenta el tema del sarcasmo y si habéis pensado que si en algún momento el sistema podría confundir la condescendencia con el sarcasmo y si lo habéis contrastado o constatado o no lo habéis considerado ni siquiera. Sí, lo hemos considerado, muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante porque realmente fue uno de los problemas a los que nos enfrentamos cuando en el proceso de anotación y que recogimos en las guías para intentar ser lo más coherentes posible. Lo que hicimos es, claro, muchas veces el autor es condescendiente con su vocabulario y muchas veces está hablando sobre un acto condescendiente, pero el autor no es condescendiente en sí mismo con su lenguaje. Entonces, lo que hicimos, como es una tarea nueva y no hay datos, muchos datos al menos, anotados sobre condescendencia hacia comunidades vulnerables, lo que hicimos fue anotar como positivo, como caso condescendiente, siempre que hubiera una condescendencia hacia las comunidades vulnerables, ya fuera el mismo autor quien fuera el condescendiente o el autor el que se refiriera a un acto condescendiente, que en este caso sería un caso de sarcasmo, casi siempre, no siempre, pero muchas veces de sarcasmo o de crítica o al menos simplemente informativo, pero el autor no estaba tomando parte. Pero en todos los casos los anotamos como condescendientes porque había una condescendencia hacia las comunidades vulnerables.
Muy bien, muchas gracias, Carla. Bueno, pues no tenemos tiempo de más preguntas. Yo sí que quería lanzar una pregunta ahora con un objetivo que ahora diré. Deciros a todos los que habéis participado que si tenéis más preguntas o cosas que queréis comentar con cualquiera de las ponentes, en la página de Divertilés tenéis las direcciones de todas ellas y podéis contactar sin ningún problema. Como nuestro objetivo en Divertilés, como dijimos al principio en esta comunidad, era un poco visibilizar y fomentar la vocación, ¿no? Yo creo que algo que puede fomentar mucho la vocación en usar el PLN, en este caso concreto para fines sociales, es saber cuánto margen de trabajo queda. En el caso de Carla creo que está claro, nos lo ha pedido, ¿no? Por favor, necesito ayuda, hay tarea en el Semeval, esto acaba de empezar, tenemos mucha faena por delante, creo que me la ha contestado antes de tiempo, ¿no? Pero bueno, en el caso de las demás me gustaría que, pues eso, ofrecierais a la comunidad y que supiéramos, ¿no? Hasta dónde necesitáis ayuda, hasta dónde pensáis que hay mucho campo de trabajo en el área en el que estáis, o hay poquita y ya lo tenéis casi resuelto. Vamos otra vez por orden alfabético, ¿vale? Muy bien, Paloma, gracias. Pues mira, en mi caso, o en nuestro caso del sistema Artex, sí hay todavía mucho trabajo por delante. Digamos que creemos que hemos abierto un camino y esta herramienta se podría ampliar o mejorar o adaptar, yo creo que en dos sentidos. El primer sentido sería añadir nuevos ámbitos especializados, además de los 4 que ya hay ahora, y además nuevos géneros textuales, bien sea de los ámbitos que hay o de nuevos ámbitos, que sean interesantes por algún motivo, esos géneros textuales. De hecho, ya tenemos una tesis doctoral en curso de Sara Pistola, que está entre las asistentes, que va a trabajar en esta línea. Y por otro lado, la adaptación a otras lenguas. Estamos ya pensando en adaptarlo a las lenguas cooficiales del Estado español y a otras lenguas extranjeras también. Pero bueno, es un trabajo grande, ¿vale? Que nos llevará años también. Muy bien, ¿ves? Tenemos aquí un campo donde podemos colaborar perfectamente. Raquel. Gracias, Paloma. Pues sí, en el campo de usar PLN para la accesibilidad queda mucho que se puede hacer. De hecho, si algo hemos aprendido en estos años es que con muy poquito que se puedan usar cosas que ya están muy establecidas en PLN para ayudar a las personas con discapacidad, para ellos supone una gran diferencia. Entonces, realmente hay muchas cosas todavía que se pueden probar, muchas cosas que avanzar que se pueden utilizar y para ellos luego de verdad que supone una diferencia el usar este tipo de técnicas. O sea que sí, se pueden hacer muchas cosas. Gracias, Raquel. Y por último, Patricia. Sí, bueno, pues algo como muestra un botón, obviamente en nuestro corpus estaría bien poder contar con más, ampliar la muestra, también poder aprovechar el material en catalán. De hecho, bueno, no hay, de los pocos corpus que hay disponibles que no sean en inglés y en general yo creo que no hay ninguno con material de personas bilingües. Y bueno, en líneas generales sí queda mucho por saber porque lamentablemente no sabemos mucho sobre las demencias, se están investigando todavía y lo que sería importante sería ir de la mano con estos avances del campo de la medicina y en otras áreas relevantes y que la colaboración fuera interdisciplinar para hacer cosas que realmente sean relevantes para los pacientes y para ayudar en la medida de lo posible, no solo en el diagnóstico, sino también desde el punto de vista funcional, con técnicas pues, como lo que ha presentado Raquel, técnicas aumentativas, técnicas que les puedan ayudar para intentar ralentizar ese proceso y hacer su vida lo más fácil posible de todas las circunstancias. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Pues gracias a todos y a todas por haber estado aquí con nosotros esta tarde. Gracias a las 4 ponentes por habernos enseñado un poquito más en un camino con mucho futuro y espero volver a veros a todos en nuestra próxima sesión de Divertilés. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias a todas. Besos. Me he quedado con ganas adiós, además, ¿eh? Esto hay que darle una vueltecilla. Porque, qué montón de preguntas se me han quedado en el aire. Muchas gracias y interesantísimo de verdad. Muchas gracias por participar. A ver si luego con Lourdes ideamos que sean hora y media, porque de verdad que me he quedado con muchas ganas. Un besazo. Gracias por la organización. Lo colgaremos por si le daremos publicidad por si queréis pasarlo por ahí porque habéis estado fantástica. Iria, y no te preocupes que eso pasa en las mejores familias.
Sí, lo sé, sí, estoy súper tranquila. Lo sé que esto, los de PLN, todas las que estáis aquí, os ha pasado alguna vez, o sea que con tranquilidad estas cosas pasan. Un abrazo a todas. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Un abrazo, chao. Chao. Maite, ¿cortas la grabación? Sí. Ay.